durante esa misma semana un rumor que creció sugería que podía haber una orden de captura en su contra por su posición frente a la situación que vive Guatemala hoy día. De hecho, Vatican News resalta esta semana que hay preocupación por una supuesta orden de captura contra Ramazzini. Con él vamos a platicar, con el cardenal que nos habla desde Alemania. Así que, Beatriz, vamos con la primera pregunta. Cardenal Ramazzini, sigue en pie su regreso para la próxima semana. Buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en La Primera Hora. Sí, buenos días. No, Dios mediante, ya yo mañana regreso, ya terminé aquí, estoy terminando, porque todavía aquí esta tarde, esta noche tengo encuentro con personas latinoamericanas y también de aquí de Alemania, pero Dios primero, yo mañana, en la mañana salgo ya para Guatemala. Mañana, ¿de qué depende que usted pudiera cambiar su decisión, cardenal? No, de nada, es decir, si me enfermo o cualquier cosa de esas de accidentales, pero mi decisión, esto ya estaba planeado, es decir, venir a esta fecha y regresar a esta fecha. Estoy colaborando y agradecido con Adveniat en la campaña que ellos hacen para poder recoger fondos para los proyectos que ellos tienen en toda América Latina. Y precisamente el domingo celebré la Eucaristía en la Catedral de Erfurt, y he venido haciendo distintas actividades porque Adveniat es la organización de los obispos alemanes que nos dan una grandísima ayuda en proyectos de diferente clase. Y entonces ellos comienzan ahora la campaña para recoger fondos durante el periodo del Adviento y me dieron a mí el honor de inaugurar el inicio de la campaña. Cardenal, y en estas reuniones que se ha sostenido y que usted tendrá que sostendrá también hoy, ¿se ha discutido lo que está pasando en Guatemala? Bueno, más que discutirlo, sí, yo lo he hecho público, indudablemente, porque me interesa muchísimo que aquí en Alemania conozcan lo que nos está sucediendo, dadas también las relaciones que tenemos con Alemania en diferentes niveles. Sí, yo platico de lo que aquí está pasando, tratando de ser lo más objetivo posible, pero indudablemente dando también siempre mis apreciaciones. Cardenal Ramazzini, ¿usted tenía más detalles acerca de la queja del gobierno de Guatemala en su contra que se materializó en una carta al Vaticano, claro? Bueno, le escribí al cardenal Parolin, que es el secretario de Estado, pero el cardenal Parolin está ahora en Dubái. No he recibido todavía respuesta de la carta donde yo le explicaba la información que yo tenía, es decir, que el gobierno de la República tramite la nunciatura y es obligación de la nunciatura. Había recibido una carta para enviarla directamente aquí a la Secretaría de Estado en Roma y en ese sentido pues el nuncio hizo lo que debía de hacer en su responsabilidad de nuncio y yo pues estoy interesado en saber cuál es el contenido de esa carta y para eso le escribí al cardenal Parolin, pero como repito, él está en Dubái y hasta ahora no he tenido respuesta. ¿Y ha habido alguna otra reacción desde el Vaticano, además de este comunicado que emitió ayer la red Vatican News? Bueno, del Vaticano directamente eso, ¿verdad? Porque yo estoy esperando la reacción directa del cardenal Parolin. Pero de muchas organizaciones sociales de allá en Guatemala he recibido muestras de apoyo, como también del CELAM, y eso pues es siempre confortante, porque uno sabe entonces que en estas luchas pues no está uno solo. Cardenal Ramazzini, ¿cómo han tomado las personas y las organizaciones con las que usted se ha reunido en estos días lo que está ocurriendo en Guatemala? Esto que usted nos dice que está presentando de la manera más objetiva posible. ¿Cómo están reaccionando estas personas con las que usted ha compartido? Bueno, reaccionan con preocupación, reaccionan también con decir seguiremos atentos, estaremos viendo cómo siguen sucediendo estas cosas, pero en resumen yo puedo decir que ha habido toda una actitud de receptividad y de solidaridad muy grandes, y eso es apoyo para los que vivimos estas situaciones. Cardenal, ¿ha recibido alguna otra advertencia o amenaza durante su estadía en Europa? Claro, desde Guatemala, por supuesto. ¿No? Sí, claro. No, para nada, no he recibido ya nada. Uh-huh. En su momento se dijo que se estaría contemplando una orden de captura en su contra. ¿Tiene usted más información en este sentido? No. La información que tengo, que yo tampoco tuve la oportunidad de verla, fue una declaración, entiendo, que el Ministerio Público hizo, de que yo no tenía ninguna orden de aprehensión contra mí. Entonces eso ya me dejó a mí tranquilo, ya lo he considerado como algo que ya pasó. Espero que así sea.
Bueno, hablando de eso, ayer Luis Pacheco, el presidente de los 48 cantones de Totonicapán, dijo en estos micrófonos que si se dieran capturas que pusieran en peligro los resultados electorales, podrían paralizar el país. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, usted sabe que dentro de la doctrina social de la Iglesia se sostiene el principio de la legitimidad de la resistencia popular cuando suceden hechos como el que usted está manifestando u otros semejantes, pero con una resistencia siempre pacífica, es decir, sin recurrir a la violencia. Y yo estoy totalmente de acuerdo que si verdaderamente quieren desvirtuar los resultados electorales, que son la manifestación de la mayoría del pueblo de Guatemala, tenemos el derecho de hacerles ver que no solamente están actuando mal, sino que están minando la democracia, que pues es una democracia muy frágil, la que tenemos en Guatemala, y tenemos todo el derecho de resistir. Repito, sin utilizar la violencia y de una manera pacífica, pero sí contundente. Bueno, hay algo más que también está en el ambiente. Muchas visitas de diferentes funcionarios de alto nivel de Estados Unidos. ¿Cómo lee usted ese lenguaje diplomático? Bueno, más que diplomático, bueno, diplomático sí, porque vienen representando un gobierno, pero más que eso es porque verdaderamente si en este querido país, Guatemala, no se respetan los procesos democráticamente hechos, estamos entrando en una anarquía en la que nadie va a quedar libre de cualquier vejamen o de cualquier discriminación o que sencillamente lo meten a uno a la cárcel porque uno piensa diferente de los demás. Ese es un gravísimo riesgo para una sociedad que quiere vivir en paz, y hoy por hoy vivir en paz quiere decir respeten mis derechos, cumplo mis obligaciones, pero ustedes respeten mis derechos. Cardenal Ramazzini, ¿cómo evalúa usted la actitud adoptada por las autoridades ancestrales indígenas en esta coyuntura política? Pues yo la alabo y yo realmente me alegro muchísimo que lo estén haciendo, porque por un lado lo están haciendo de una manera pacífica sin recurrir a la violencia, y por otro lado están manifestando lo que muchas veces para nosotros los ladinos en este querido país que se llama Guatemala no caemos en la cuenta, que los pueblos indígenas no son los mismos que hace 15 o 20 años, que han crecido en madurez política, en liderazgos realmente de gran responsabilidad. Y ese sentido de discriminación que tenemos nosotros los ladinos hacia ellos, pues está demostrando que es una total aberración. Así que yo me congratulo y me alegro muchísimo de las reacciones de las comunidades indígenas. La semana pasada, 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral salieron del país con una licencia de vacaciones, digamos, pero ayer en un comunicado que representaba a los 4 magistrados, la expresidenta del TC, Irma Palencia, decía que temía que esta persecución, así como ella la describe, contra ellos pudiera ser digamos, parte de un plan para no respetar los resultados electorales. ¿Cómo le parece el caso del retiro de inmunidad de estos 4 magistrados, cardenal? Pues, por un lado, me extraña mucho la decisión que ellos hayan tomado, pero no se olvide que en Guatemala la justicia no la aplican, valga la repetición, justamente. Y entonces me puedo imaginar que si yo estuviera en el lugar de ellos y conociendo el ambiente, conociendo los procedimientos, veo que realmente no voy a tener un juicio justo e imparcial, pues yo digo, mejor dejo que pase un poco de tiempo y después de regreso. Es decir, este es el resultado de toda esta serie de acciones en las cuales no ha habido una aplicación objetiva y real de la justicia que tenemos en el país. ¿Qué sintió usted, cardenal, cuando le plantean un rumor que muchas veces resulta siendo creíble, de que podía haber una orden de captura en su contra? Problemas con la señal, evidentemente. Vamos a replantear la pregunta, si es que nos escuchó el cardenal Ramazzini. ¿Cardenal está con nosotros? Hay un problema que nos dice Willy, que el clásico reconectando. Le recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando con el cardenal Álvaro Ramazzini, que se encuentra en Alemania en este momento. Y bueno, dice que ya tenemos otra vez señal. ¿Nos escucha, cardenal? Sí, los escucho. Le voy a reiterar la pregunta. ¿Qué sintió usted cuando se le acercaron a decirle que había un rumor creíble, digamos, de que se podía haber girado una orden de captura en su contra? Bueno, me preocupé primero porque yo no he hecho nada contra la ley. Estoy consciente de eso, y en segundo lugar, que le digan a uno que va a estar ahí en la cárcel,
Yo he trabajado en la pastoral penitenciaria y yo sé cómo son las cárceles ahí en Guatemala. Indudablemente que eso me preocupó. Aparte de que dije, bueno, yo no he hecho nada y yo lo que quiero es cumplir con mi trabajo pastoral. Entonces sí, me preocupé para tratar de verificar si eso era verdad o no. Ahora bien, ¿cómo se hace? Usted nos ha dicho que se siente respaldado por diferentes organizaciones civiles aquí en Guatemala. ¿Qué hay de otros obispos? ¿Qué hay de la Iglesia Católica guatemalteca en su conjunto? Bueno, acabamos de tener la reunión del Secretariado Episcopal de América Central y vinieron obispos de distintas partes y yo, aunque de una manera indirecta de parte de algunos de ellos, pero de manera directa por parte de otros muchos de ellos, me sentí apoyado. Me sentí apoyado y me sigo sintiendo apoyado. Y estaba viendo las noticias que el arzobispo de Ciudad de Guatemala también tuvo una intervención en donde me en donde hablaba de mí a mi favor, y eso yo lo agradezco. Él daba por hecho que usted regresaba al país y dijo también que estaba preocupado por Guatemala. ¿A usted le causa tristeza hasta dónde hemos llegado en el país en esto que estamos viviendo, una transición accidentada, con dudas en muchos casos de que haya una transición de poder, que se entregue el mando el 14 de enero? Bueno, me da tristeza y trato de evitar un mal sentimiento de coraje, porque la ira no es buena bajo ningún punto de vista, pero es como una de esas reacciones que en teología moral decimos primo primi, no inmediatas. Sentimientos de coraje, sentimientos de tristeza, sentimientos de incredulidad, de ver hasta dónde hemos llegado en este querido país Guatemala. ¿Cuál es su principal preocupación, Cardenal Ramazzini? Mi principal preocupación es que no le den posesión a los que han sido elegidos, porque hablamos mucho del presidente y el vicepresidente, de la vicepresidenta, pero no se mencionan para nada los alcaldes electos o elegidos la primera vez. No se habla nada de los diputados, es decir, aquí o todos o ninguno, pero yo espero que todos puedan tomar sus puestos tal como el pueblo los ha elegido y tal como el pueblo los hemos votado. Eso es lo que yo espero. Sería realmente un retraso grandísimo en esta incipiente democracia que estamos viviendo en Guatemala. Hablando de retrocesos, cardenal, ¿qué opina usted de que la figura del exilio vuelva a ser parte del lenguaje diario y cotidiano de Guatemala? Bueno, voy a decir algo que tal vez pueda sonar muy duro, ¿no? Pero lo quiero decir así. Prefiero la figura del exilio y no la figura del asesinato. Con lo cual, por supuesto, tampoco avala el exilio como tal. Usted, digamos, lo compara con lo de antes. Es decir, exacto, y aparte, uno siempre dice, de dos males hay que buscar el menor, ¿no? El exilio es un mal, y me puedo imaginar la situación que están viviendo los exiliados, pero peor sería que los hubieran asesinado. ¿Y usted cree que en algún momento Guatemala podría llegar hasta esos extremos, considerando el deterioro que se ha vivido? Pues no lo desearía, pero tampoco lo excluiría. Estamos llegando de veras a situaciones en las que ya el respeto a la persona, el respeto a los derechos de la persona está siendo negado, y eso es muy, muy peligroso, muy peligroso. Tomando en cuenta el contexto que estamos viviendo en la actualidad, Cardenal Ramazzini, ¿cuál considera usted que es el principal reto que enfrenta el próximo gobierno cuando tome posesión el 14 de enero? Primero, verificar hasta dónde los miembros de su partido, en el caso de que el partido no sea anulado, puedan colaborar desde el Congreso de la República. En segundo lugar, el reto será lograr que los diputados, los nuevos y los viejos del Congreso de la República, apoyen verdaderamente, sin ningún sentido de parcialidad, las decisiones del nuevo gobierno. Y en tercer lugar, claro, va a estar todo el tema de podrán tener acceso al presupuesto, les van a dar los recursos económicos que el nuevo gobierno va a necesitar para poder implementar proyectos, o les van a seguir haciendo tierra para que esos proyectos no se logren, y entonces la población se vaya molestando, y como las multitudes son así tan cambiantes, se pongan en contra del gobierno cuando no puedan lograr lo que han prometido o lo que quisieran hacer. Cardenal, mañana está programada una marcha por la democracia. ¿Usted estará a tiempo en Guatemala para participar en esta?
No, desafortunadamente no, porque estoy hasta aquí en Alemania y sí, lamento muchísimo no poder estar porque me gustaría estar ahí para decirle a quienes manifiesten que la Iglesia está en esta lucha para preservar los valores de la justicia, la libertad, el respeto verdadero a la legalidad y sobre todo las intenciones de colaborar para que podamos vivir en paz. Colaborar para que podamos vivir en paz. Esto, desde su experiencia, cardenal, ¿cómo puede lograrse tomando en cuenta la polarización que hay en el país? ¿Qué puede hacer, de hecho, la Iglesia en ese sentido? Bueno, seguir siendo un instrumento de diálogo, tratar de ir buscando la convergencia de las oposiciones que hay o de los grupos opositores. Para nosotros, en el caso yo como obispo, está muy claro que yo no puedo ser causa de división bajo ningún punto de vista. Claro, no todos van a pensar como yo, ni yo voy a pensar como todos, pero tenemos que recurrir de nuevo a un diálogo efectivo, a un diálogo maduramente realizado, que nos ayude a encontrar a todos los guatemaltecos los puntos de convergencia, aunque sean mínimos y esenciales, para poder salir adelante de estas crisis. ¿Cómo convocar a ese diálogo en estas circunstancias, cardenal Ramazzini? ¿Cómo lo visualiza usted? Bueno, yo esperaría, por ejemplo, que los nuevos diputados lo hicieran. Yo esperaría también, indudablemente, que los miembros del nuevo gobierno lo hicieran, y yo esperaría también que los empresarios lo hicieran y que las organizaciones sociales lo hicieran. Es decir, que haya una movilización nacional en la que todos veamos que el único camino ahora para resolver estas crisis es sentémonos juntos y planeemos juntos todos los sectores con sus representantes, indudablemente, para que Guatemala pueda ser diferente. A ir terminando ya, cardenal, y agradeciéndole mucho su tiempo, como hombre de iglesia, ¿usted qué siente cuando, digamos, un diputado, un funcionario en general, se ha vuelto muy cómodo ahora que invoquen a Dios y digan, esto lo hago por Dios, Dios me protege? Ese tipo de alusiones religiosas, de alguna manera justificando su actuar. ¿Qué siente usted cuando oye a alguien que está en el poder y que presumiblemente no lo está haciendo bien? Cuando se refiere a Dios. Lo que viene a mi memoria es aquel pasaje del Evangelio de San Lucas del fariseo, ¿no? Que llega al templo y alaba a Dios y eso, pero al final no reconoce su pecado. Y en segundo lugar, entonces, también pedirle al Señor que les cambie el corazón, ¿verdad? Que les ayude a entender que realmente están en una situación que no es lo que Dios quiere. Es peligroso tener una experiencia religiosa en la que realmente Dios no cuente para nada, aunque uno diga que cuente, porque uno dice, sí, yo creo en Dios, pero a la hora de las horas en la vida uno no lo manifiesta. Cardenal Ramazzini, muchas gracias por haber atendido esta llamada telefónica. ¿Añade algo a esta charla? No, solo con la esperanza de que podamos salir de este gran agujero en el que está el país ahora, y que el 14 de enero podamos vislumbrar un futuro diferente para todos y todas los guatemaltecos. Regresa mañana, entonces. Si Dios lo permite, sí. Sí. Pues, y tengo la celebración el 8 de diciembre, la gran celebración de nuestra diócesis, que comenzaremos el jubileo de los 150 años de la construcción de nuestra catedral. Y ese fue el compromiso que yo tomé aquí con esta organización que se llama TREN. Yo tenía que... Perdimos por razones de señal. Sí. Y yo creo que lo que iba a decir era que tenía que estar de regreso el 8 de diciembre. Así que... no, me dice Willy que estamos sí, listos. para complementar. Termine, por favor, cardenal. ¿Está usted? Digo que el 8 de diciembre tendremos la gran celebración en la diócesis de lo que se llama el jubileo de la Iglesia Catedral, 150 años. Y yo me siento entonces profundamente comprometido con esto, y pues le estoy pidiendo al Señor que no tenga ningún atraso para poder llegar a Huehuetenango mañana en la noche. Pues, carnal, muchas gracias por haber atendido esta llamada telefónica. Hablábamos con Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango. Vamos a la pausa. Regresamos.